Básicamente, ¿cuánta traba no ha puesto la religión para que la humanidad busque de Dios? Por la religión, mucha gente se aleja de Dios. Por la religión, mucha gente no busca a Dios. Por la religión, muchas barreras se han creado. Pero en sí no es la religión la que ha ocasionado que mucha gente se aleje, sino que la gente que conforma la religión se han vuelto en religiosos, y eso hace que mucha gente ponga una barrera y diga, no, para ser como ellos, mejor así no. Vamos a tratar de caminar un poco sobre qué es la religión, sobre si todas las religiones realmente nos llevan a Dios, cuál es la verdadera verdad para llegar al cielo, cuál es la verdadera religión, el origen de las religiones, y básicamente todo lo vamos a tratar de resumir en este libro que es la Biblia. Para los cristianos este es nuestro reglamento, nuestra ley, nuestra norma, y esto es lo que tenemos que seguir para poder alcanzar la vida eterna. Y para empezar, en Génesis capítulo 4, versículo 1, se nos muestra el pasaje donde tanto Caín como Abel llevaron una ofrenda a Jehová. En ese entonces, el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué no la vio? Porque Dios, Jehová, mira que la ofrenda de Caín no era una ofrenda así, el corazón. Y él en ese momento identificó que la ofrenda de Caín no era una ofrenda sincera, sino que era solamente para tratar de llamar la atención de Dios. Y la ofrenda de Abel era una ofrenda sincera, de corazón, sin esperar nada a cambio. Y realmente eso es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, lo que quiero llegar a concluir es de que cada quien quiere tener la razón. Cada quien quiere que la gente haga lo que él dice o lo que ellos dicen. Entonces, por eso es que se han creado miles de religiones en el mundo, y por eso es que existen diversas denominaciones en el mundo y diversas denominaciones cristianas, porque cada quien o cada ser humano quiere tener la razón y quieren que la gente haga lo que ellos dicen. Entonces, como ya lo vimos en la charla anterior, Jesús, Dios y Espíritu Santo. Dios formó al hombre. El hombre está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y el alma nos da la voluntad de decir, yo quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios. Miren qué justo es Dios cuando creó al ser humano. Somos su creación, nos creó porque Él quiso crearnos, por deseo de crearnos, porque quería tener un ser humano, una criatura que fuera a su imagen y semejanza, pero dijo, les voy a dejar la voluntad de decir si quieren o no quieren ser mis hijos. Nos dejó en el alma la voluntad. Entonces todos los seres humanos del planeta Tierra tienen dentro de su cerebro, de su corazón, la voluntad de decir si quiero seguir a Dios o no quiero seguir a Dios. Muchas veces la religión hace pensar que es obligación seguir a Dios, y realmente es un acto voluntario. Obviamente tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, que eso también es responsabilidad nuestra decirlo. Si somos hijos de Dios, vamos a tener una vida llena de bendición, vamos a ganar o alcanzar la vida eterna. Si no somos hijos de Dios, vamos a estar separados de nuestro Padre, de nuestra creación, y por ende nuestra vida va a ser una vida de situaciones negativas, de problemas,
y también sabemos que hay un lugar a donde iremos a parar cuando nos vayamos de este planeta. Entonces, el hombre es criatura de Dios y cuando acepta a Jesús en su corazón pasa a ser hijo de Dios. Y para pasar a ser hijo de Dios, tenemos dentro de nuestra alma la voluntad de decir, si lo sigo, no lo sigo. Entonces, Dios nos dejó la voluntad de seguir o no seguir. Muchas veces podemos empezar a seguir a Dios y se puede dar el caso en muchos de los que están acá y también es mi caso, que fue por intercesión de mi madre que yo empecé a seguir a Dios. Es por intercesión de ella que luchó durante muchas oraciones que yo estuviera hoy acá predicando la palabra de Dios. De ahí mi esposa pues dio un empujoncito más con muchas oraciones también y ellas son las culpables que yo haya aceptado a Jesús en mi corazón y que el día de hoy pues tenga el privilegio de estar aquí frente a ustedes. A lo que quiero llegar es de que las intercesiones de alguien más son muy valiosas. Si ustedes oran por alguien más, Dios los va a escuchar. Y más si es madre, más si es padre, más si es familiar. Entonces, y Dios empieza a mandarnos llamados, ¿verdad? Situaciones negativas, hay problemitas para ver si nosotros volteamos a ver arriba y pedimos su ayuda. Otras veces Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Él mismo nos hace el llamado. Entonces, como ya dije, seguir a Dios, seguir a Jesús, tiene su recompensa que es la vida eterna. No seguirle también tiene su recompensa y es el infierno. Entonces, fuimos creados, y eso es importante conocerlo, porque a veces la humanidad está alejada de este conocimiento. Nosotros fuimos creados para glorificar y adorar a Dios, fuimos creados para amar a nuestro prójimo, fuimos creados para parecernos más a Cristo cada vez más, fuimos creados para servir a Dios y fuimos creados para dar testimonio de vida. O sea, si yo me siento bien a un lugar donde estoy yendo, donde se practica la palabra de Dios, yo puedo contarlo a alguien más y con el simple hecho de contarlo, yo ya estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, hay 5 puntos que yo siempre les he mencionado, 5 actitudes que yo siempre les he mencionado que son parte importante en la vida de un cristiano, que es la oración, que es el predicar la palabra de Dios, la adoración, el congregarse y el leer la Biblia. Orar, pues ya oramos el día de hoy, predicar lo estamos haciendo, adorar, ya hubieron alabanzas, congregarse, estamos todos unidos y leyendo la Biblia también la estamos leyendo porque estamos leyendo versículos bíblicos. Entonces, estamos cumpliendo con estas 5 actividades que todo cristiano en su vida debe tener para ser un hijo de Dios. ¿Pero qué es la religión? Un diccionario nos dice que una religión es un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social que relaciona a la humanidad a una categoría existencial. O sea, es una creencia espiritual de que algo existe, que nuestra fe en algo se cimenta y que obviamente esa es nuestra creencia, nuestra fe. Esa es una religión. Existen diversas religiones, hasta el ateísmo es una religión porque ellos creen que Dios no existe. Existen diversas religiones en el mundo: el hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo, islam. El cristianismo es la religión más grande en el planeta Tierra, tiene el 33% de la humanidad. Por ejemplo, en el islam, su fundador fue Mahoma en el año 622. Ellos creen que Alá es Dios, creen también en la vida eterna, creen en el paraíso, creen su libro es el Corán y se reúnen en un lugar de oración que le llaman mezquita.
El Islam es la segunda religión más grande después del cristianismo. Ellos pues no creen en Jesús, solo lo ven como un profeta. El budismo, ellos tienen a su fundador que es Buda, fue en el año 500 antes de Cristo. Ellos no creen en Dios, creen en la reencarnación y tienen un libro sagrado que se llama Tres Cestos. El cristianismo, su fundador es Jesucristo en el año 33. Su creencia es Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Creen en la resurrección y en la vida eterna. Nuestro libro es la Biblia y nos congregamos en lugares que le llamamos iglesia. Estas 5 son las religiones más grandes que existen en el mundo. Y noten, no hemos visto todavía al católico, el evangélico. A veces confundimos y decimos yo soy de la religión católica, yo soy de la religión evangélica, y realmente tanto católico como evangélico son cristianos. Lo que nos diferencia es nuestra doctrina. Cada iglesia tiene una doctrina diferente. Aquí vemos que el cristianismo se puede dividir en iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia mormona, iglesia anglicana, iglesia evangélica, iglesia adventista. Hay diferentes denominaciones del cristianismo en lo largo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana se creó en el año 313 por Constantino I. Fue más que todo una cuestión política, que él quería unir las diferentes denominaciones e iglesias que existían en el mundo y quería formar una sola iglesia, una sola religión por cuestiones políticas. En el año 1054 la Iglesia Católica tuvo una separación, quedando la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Las diferencias que tuvieron es que la Iglesia Católica Ortodoxa, ellos no creen en el purgatorio y tampoco creen y solamente creen que Jesús es el único que nació de Inmaculada Concepción. Entonces hubo una separación entre ellas. Ya en el año 1517 nace la Iglesia Evangélica, y de la Iglesia Evangélica también hay diferentes denominaciones: el luteranismo, los calvinistas, los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los universalistas, diferentes denominaciones que han ido separando la iglesia de Cristo, porque muchas veces entre una iglesia y otra ya existen roces, problemas, y lo que hace es separar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que también en una charla que va a haber más adelante pues se va a hablar de la iglesia de Cristo y como su cuerpo. Entonces aquí vemos en este cuadro cómo fuimos creados desde prácticamente hace 6,000 años que Dios creó a la humanidad. Adán tuvo 3 hijos, Caín, Abel, Set. Desde Set llegamos hasta Noé. Después del diluvio, los únicos 3 personajes que existían eran Sem, Cam y Jafet como hijos de Noé, hace prácticamente 4,000 años. Después de Sem, su descendencia, como descendencia llega Abraham, después su hijo Isaac, Jacob hace prácticamente de 3,500 años fue el que Dios le dio como descendencia a la humanidad, llamándole Israel, que es el pueblo Israel que conocemos actualmente. De ahí nace Judá, como descendencia llegamos hasta David, Salomón hace prácticamente 3,000 años, llegando hasta Jesús en el año -3 o 0, y en el año 33 Jesús cumple su misión aquí en la tierra, llegando hasta el año 2019, que es el día de hoy que estamos nosotros. Entonces,
toda esta recorrido o flujo que ha tenido la humanidad en toda la historia nos lleva hasta llegar acá. ¿Qué dice la Biblia sobre la religión? Dice Santiago 1:26, si alguno cree ser religioso pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Entonces, esa es la verdadera religión: ayudar a los huérfanos, a las viudas. Pero ¿quiénes son los huérfanos? No solo los huérfanos físicamente, sino que también los huérfanos espirituales, los que están sin Dios, los que están sin Jesús. ¿Quiénes son las viudas? También las que están separadas de la iglesia de Dios, las que están separadas de Dios, las que están divorciadas de Jesús. Y también nuestra obligación como cristianos y como pertenecientes al cristianismo es ayudar a toda persona que necesite de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Si no lo hacemos, entonces ya caemos en ser unos religiosos. Nicodemo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice: había un hombre que era muy religioso, era un fariseo en los tiempos de Jesús. Y él llegó, como los fariseos siempre andaban viendo cómo culpaban a Jesús y queriéndole sacar palabras para luego acusarlo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Y Jesús nuevamente le contestó a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos naciendo de nuevo. Pero para poder aplicar ese nacimiento, significa entregar la vida a Jesús. Y significa un cambio de actitud. ¿Cómo cambiamos de actitud? Leyendo la Biblia a diario. Aquí nos dice cómo debemos vivir, qué normas hay que seguir, qué no debemos hacer, qué debemos respetar. Aquí está todo. Aquí está todo para que nazcamos nuevamente. El hecho de decir de nacer de nuevo no significa que vamos a nacer nuevamente físicamente, ¿verdad? Sino que nacemos en cambio de actitud. Entonces, hay mucha gente que asiste a una iglesia. Hay mucha gente que va todos los domingos a su iglesia, que va los días que hay actividad en su iglesia, que hay servicios, pero solo van a la iglesia físicamente como cumplimiento. Ya cumplí, ya fui. Bueno, regreso a mi casa a pelear con los vecinos, a pegarle a mis hijos, a pegarle a mi esposa. Eso es ser religioso. Ser religioso es cumplir solamente para que la demás gente me vea. Voy a la iglesia, me hinco, oro, ya me vieron, me voy a mi casa, me voy a pegarle a la esposa nuevamente, a pegar con mis hermanos, a pelear con todo el mundo. Eso es ser religioso. Entonces, las religiones no nos van a salvar. Jesús sí. Dice, si la salvación fuera por pertenecer a una religión, ¿por qué Jesús dio su vida por nosotros? No tendría sentido que Jesús haya venido a este planeta Tierra a morir por nuestros pecados si una religión nos salvara. A veces llegamos al punto de decir, si no perteneces a la religión, a la iglesia o a la religión a la que yo voy,
no te vas a salvar. Y ese es un gran error, porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que nuestra salvación está en aceptar a Jesús en nuestro corazón y en nacer de nuevo. Entonces, ¿a quién le debemos de creer? A la religión que practicamos, a la iglesia, a nuestro templo, a la casa de oración, al sacerdote, al pastor, al líder o a Jesús. A Jesús debemos de creerle. ¿Y de dónde nos habla Jesús? Aquí, en este libro que se llama Biblia, que está compuesto de 66 capítulos, que tiene una versión inicial que se llama Antiguo Testamento y que tiene una versión final que se llama Nuevo Testamento, donde nos dice que la ley de Moisés vino a ser abolida cuando Jesucristo vino a este planeta Tierra, donde nos dice que todo lo físico en el Antiguo Testamento vino a ser pasado al ramo espiritual cuando Jesús vino a este planeta. Es algo que todavía los judíos, la religión, el judaísmo, no han comprendido, cómo Dios, después de haber establecido las leyes de Moisés, vino a revolucionarlas, a cambiarlas, para que todo se pasara al ramo espiritual. Entonces, para entender la Biblia hay que leerla completa, de inicio a fin, y aquí nos vamos a dar cuenta si realmente la religión que practicamos tiene la doctrina correcta o tiene doctrinas de hombres. Lastimosamente, muchas de las iglesias que existen en la actualidad se han mezclado con doctrinas humanas, con tradiciones, con rituales, donde se nos dice, si no haces esto, no lo estás haciendo bien. Si nos dice, si no vas a tal evento, no vas a entrar al cielo. Si no oras de esta manera, no vas a entrar al cielo. Entonces, esas son tradiciones humanas, pero la verdad está aquí. Entonces, es nuestra obligación como cristianos venir aquí y verificar si lo que nos están enseñando en nuestra iglesia, en nuestra religión, es verdad o solamente es un invento de alguien que dijo, bueno, hagamos esto y ya. Entonces, un religioso no predica la palabra de Dios, él solo va, cumple y listo. No habla del nacer de nuevo, no habla sinceramente que leer la Biblia es la salvación, sino que pone a su religión antes que a Jesús. El religioso lo aprende por tradiciones, el que nace de nuevo lo aprende de la Biblia. Entonces, dijo Jesús, en el pasaje del libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, nos dice, se acercaron los fariseos a Jesús y al ver que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. O sea, lo tenían como un ritual. Si no hacían eso, no lo estaban haciendo bien. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócrita que son ustedes, cuando escribió, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Lo dijo Jesús, está en la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como hijos de Dios verificar si lo que nos están enseñando está acá. Ese es el mensaje que yo traigo hoy. Una religión no nos va a salvar. Un sistema
de vida religioso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es nuestro cambio de vida, nuestra actitud, nuestra nueva actitud, y lo que nos va a salvar es practicar lo que aquí está escrito, porque también de nada nos sirve leerlo si no lo estamos practicando. Que Dios les bendiga y nuestras bendiciones para todos.